¿Se escucha? Perfecto. Pues vamos a iniciar. Bienvenidos sean, hermanitos. Están en su casa, la escuela espiritual de Sexto Sello. Y saludamos a nuestros hermanitos que ya se encuentran unidos a esta transmisión. Nuestro hermano Miguel Ángel Corso, hermano, bienvenido desde Veracruz. Nuestra hermana Gabriela Gala, hermanita, gracias por acompañarnos. Silvia López Ruiz desde Puebla, gracias hermana. El señor Baena desde Sonora, en ese divino nombre los saludamos, hermanito. En ese divino nombre los saludamos, hermanito. Perdón porque aquí ando reproduciendo espejo algunos mensajes. Hermana Leti, bienvenida. Ahora sí relajada viendo los toros desde la barrera, hermana. Bienvenida, Leti. Nuestra hermana Delia Varillas, también desde Puebla. Liz Bretón. Nuestra hermana Yolanda, desde Valle de Chalco. Bienvenida, hermana. Lili Bernal, qué gustazo, hermana Lili. Bienvenida, bendecida noche. Guadalupe Morales, bienvenido. Y Liz Bretón, bienvenida, hermanita. Y en esta ocasión tenemos a nuestro hermano Armando Galicia. Le toca abordar un tema fundamental dentro de nuestra preparación y no solo eso, diríamos que dentro de nuestro camino como seres humanos sobre la faz de la tierra, el de reencontrar esa conexión interna con la esencia. Bueno, vamos a abordar la oración espiritual, esa conexión hacia la divinidad, que en primer lugar pues es interna, es la esencia de nuestra vida. Y por supuesto que está afuera, a nuestro alrededor, en lo micro, en lo grande y en lo infinito, en lo visible y en lo invisible. Entonces, la oración es la que nos permite tener una experiencia directa con la divinidad. Bueno, vamos a recordar que nuestro hermano Armando Galicia tiene formación como ingeniero industrial con maestría en el área de recursos humanos. Es componente de la obra espiritual, curativo y además un estudioso de los temas de espiritualidad. Pues hermano Armando, todo listo para tu presentación. Muchísimas gracias, hermano Manuel. Gracias también a todos los que nos están acompañando. Siéntanse cómodos. Este es un tema muy bonito que hay que aprender a disfrutar. Es un tema en el cual todos tenemos conocimiento al respecto. Simplemente vamos a reafirmar nuestro conocimiento, del cual hemos estado adquiriendo durante cada una de las clases. Hoy precisamente nos toca el tema de la oración espiritual. Es uno de los instrumentos más importantes que tenemos como seres espirituales que somos y los que estamos aquí empezando y creando nuevas cosas, y es una de las maneras de comunicarnos con nuestro interior. Para ello, pues vamos a empezar primero preguntándonos qué es la oración. Todos sabemos que la oración, al dirigirnos ante Dios, pues es esa conexión que tenemos con Él. Es el lenguaje del Espíritu que se comunica con Dios. Entonces, ese lenguaje o esa comunicación que nosotros tenemos, esa intimidad con Dios, es una forma de manifestarlo a través de la oración. La unificación del Espíritu con la fuente divina. Nosotros, cuando estamos en nuestro cuarto hablando o orándole a Dios, es precisamente cuando el Espíritu se explaya, y entonces existe esa unificación con la divinidad. También el sobreponernos a la mente racional y unificarnos a la conciencia crística es otra manera de definir qué es la oración. La gracia que Dios entrega al hombre para ser conductos de la creación.
Son algunas de las definiciones por las cuales se da qué es la oración. Y es interesante cómo todas están conduciendo hacia la conexión con esa bendita divinidad. Ese espíritu que nosotros tenemos en nuestro interior hace que haya una conexión con lo divino. Eso es lo más importante de una oración. Es uno de los instrumentos más importantes que tenemos como seres espirituales. Eso siempre debemos de recordarlo. ¿Para qué sirve entonces la oración? En realidad tiene múltiples funciones. Simplemente quisimos colocar algunas, pero seguramente ustedes sabrán aún mucho más. Por ejemplo, cuando queremos elevarnos, esa escala para elevarnos, para acceder a la sabiduría que necesitamos, cuando pasamos en una situación difícil, a veces necesitamos consuelo o necesitamos alguna respuesta. Para eso también sirve la oración, para recibir alguna inspiración divina, los dones que nosotros vamos teniendo para fortalecerlos aún más. Es parte importante la oración. El crear la vida que queremos, cuando nosotros oramos a Dios y nos dirigimos ante nuestra esencia divina que está aquí adentro, ante nuestro Dios interior, y vamos creando lo que nosotros queremos en la vida, es otra forma importante por la cual nos podemos dirigir. Un instrumento valioso que es la oración. A veces puede ser un arma para podernos defender ante diferentes situaciones o incluso en las mismas enfermedades, algún bálsamo que necesitamos para sanar o alguna guía para instruirnos. La oración tiene múltiples funciones. Todo depende de cada uno de nosotros cuál es la intención con la que queremos dirigirla. Podemos bendecir a nuestros semejantes, abrir nuestros caminos, quitar los obstáculos en los cuales nosotros atravesamos o la misma asistencia de los espíritus, desarrollar nuestros dones, manifestar la manifestación de Dios en el hombre o manifestar a nuestro espíritu, son algunas de las cosas por las cuales podemos utilizar la oración. Inclusive ustedes podrán tener aún más de la cual podemos sacar provecho a la oración. Lo importante es la unificación con el Espíritu, que esa unificación del Espíritu nos va a llevar a acceder a lo que necesitamos en aquel momento. Por eso el Divino Maestro nos dice en Mateo 6:6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrando tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué es lo más importante de ese texto? Nos enseña a que debemos de aprender a orar, pero en secreto. ¿Qué quiere decir en secreto? En esa intimidad con Dios, en esa relación que tú tienes contigo mismo dentro de tu esencia divina. Por eso es importante que aprendamos a orar y a saber utilizar la oración. ¿En qué momento debo de orar? Si debo de hacerlo en todo momento, ¿de qué manera puedo hacerlo o cómo puedo dirigirme? Y para eso es precisamente esta clase. Entonces, la verdadera oración es algo más que aprender a repetir las mismas palabras. Es liberar el espíritu. Es decir, ordenar nuestro interior y nuestro exterior. Cuando nosotros ordenamos todo lo que tenemos aquí en nuestro interior, es un reflejo de lo que se muestra en el exterior. Entonces, la verdadera oración es aprender a hablar con el Espíritu y todo depende de la intencionalidad con que tú le des. Es importante que existen diferentes tipos de oraciones, como ya vimos, una oración de intercesión, una oración de reverencia a la vida y la creación, de contemplación, de agradecimiento, de manifestación, de comunión. Pero la mejor oración que tú puedes dirigir, independientemente de la intencionalidad con que tú lo hagas, es desde el Espíritu. Y lo vuelve a recalcar incluso en algunos textos bíblicos donde nos dice que Dios es espíritu y los que lo adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Son dos aspectos muy importantes que debemos de tomar en cuenta para la oración. Hablar desde el espíritu, y cuando hablamos desde el espíritu
aprendemos a hablar con la verdad, con esa honestidad, para que entonces podamos dejar que la manifestación de Dios empiece a recrearse en cada uno de nosotros. ¿Ven qué tan importante es la oración? Cuando tú oras a Dios, Dios se recrea en cada uno de nosotros, independientemente de la intencionalidad con que tú se lo des. Pero debe de ser dos aspectos importantes, desde el espíritu y desde la verdad, aprender a ser honestos con nosotros. Entonces, de esa manera nosotros liberamos al espíritu y Dios se manifiesta a través de nosotros. Entonces, existen múltiples maneras de orar, ya vimos. Puede ser una manera de repetir las cosas, pero vamos a dividirlo solamente en dos, hablando desde la materia y hablando desde el espíritu. Ya hemos visto en clases anteriores que las palabras tienen gran poder en nuestra vida diaria. Entonces, las palabras que nosotros emitamos o digamos o dirigimos en la oración va a ser la manifestación que se va a dar. Por eso estamos preguntando, ¿desde dónde estamos dirigiendo nuestra oración? ¿Desde la materia, donde hay miedo, donde hay tristeza, donde hay dolor? ¿O desde el espíritu, donde existe esa unidad, esa confianza, esa paz, esa responsabilidad, esa luz, esa liberación del espíritu? Es importante aprender a dirigir nuestras palabras. Si nuestras palabras son de gratitud, de amabilidad, de amor, de paz, entonces son expresiones de nuestro ser. Pero si nuestras palabras las dirigimos con tristeza, con miedo, con soledad, entonces nuestra oración está dirigida a través de la materia. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es por eso que cuando nosotros aprendemos a liberar a nuestro espíritu, a unificarnos con la divinidad, el espíritu mismo empieza a recrearse en nosotros e incluso empieza a dirigir nuestras propias palabras. Es importante aprender a cómo vamos a dirigir nuestras palabras y la intencionalidad con que vamos a dirigir esas palabras. La oración, recordemos que es uno de los instrumentos más valiosos que tenemos para dirigirnos a nuestro espíritu. Pero ¿para qué sirve la oración? Como hemos visto, dependen mucho de la intencionalidad con que le demos. Puede ser para tener mayor seguridad en nuestra vida, para tener un trabajo, para tener paz, salud, economía. Cualquier la intencionalidad por la cual tú dirijas una oración es importante. Pero es importante también este texto, mira, sirve para liberar al espíritu, divina presencia de Dios en nosotros. Cuando nosotros liberamos al espíritu a través de la oración, la divina presencia de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Recordemos que Dios puso en nosotros una parte de sí mismo. ¿Cuál es? El espíritu. La vida que es su vida en nosotros, es decir, una mente para pensar, una libertad para elegir y un grandioso poder para crear a través de nuestra mente. Todo esto ya está integrado en nuestro ser, es decir, en ese espíritu en el que nosotros nos desenvolvemos. Entonces, Dios hace por nosotros lo que hace a través de nosotros. Dios es en nosotros. Es decir, cuando nosotros nos dirigimos a Dios, Dios se recrea en cada uno de nosotros y entonces empieza la manifestación de Dios. Entonces el Espíritu se libera y se unifica a esa divinidad o a esa esencia divina del Dios Todopoderoso. Por eso nosotros somos parte de esa unidad, parte de esa creación divina. ¿Ven qué tan importante es la oración cuando nosotros le dirigimos a esa divinidad o dirigimos nuestras palabras y nuestra intencionalidad? Es muy importante aprender a orar, saber las palabras con las cuales nosotros nos vamos a dirigir, porque esas palabras tienen poder en cada uno de nosotros, en la oración con la que nosotros dirigimos. La verdadera oración espiritual, ¿cuál es? Es emitir a vuestro espíritu
que celebra libremente hacia el Padre, en entregarnos con plena confianza y fe en aquel acto, en recibir en el corazón y en la mente las sensaciones recogidas por el Espíritu, en aceptar con verdadera humildad la voluntad del Padre. El que ora de esta manera goza de mi presencia en cualquier instante de su vida y jamás se siente menesteroso. ¿De qué servirán las mejores palabras más bellas si no sentimos la presencia de nuestro Dios? Es importante aprender a dirigir nuestra verdadera oración espiritual desde la esencia en la que nosotros estamos hechos, de ese Espíritu de Dios. Entonces, la oración del perdón. Cuando nosotros también dirigimos una oración, es cuando nosotros también aprendemos a perdonarnos desde nuestro interior. Es decir, también es una parte de la oración que nosotros aprendamos a perdonar a nuestros hermanos, pero también a perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué existe esa oración? ¿Por qué es tan importante esta oración? Porque a través de la oración del perdón, nosotros podemos tanto perdonarlos y liberarnos a nosotros mismos como a nuestros hermanos. Es importante quitarnos de esas ataduras en las cuales a veces nosotros mismos nos vamos poniendo. Y a través de la oración, dirigido la intencionalidad del perdón, nos va a permitir liberarnos de todas aquellas ataduras que nosotros vamos cargando. Es importante que cuando nosotros aprendemos a perdonarnos, también aprendemos a perdonar a nuestros hermanos. Y entonces es una reciprocidad. Es decir, nos perdonamos, perdonamos a nuestros hermanos y esos mismos perdonan a otros hermanos. Es parte del dar y del recibir. ¿Cuál es el verdadero idioma del Espíritu? En realidad, cuando nosotros evocamos a la presencia de Dios en nosotros, no debemos de perder lo que es la serenidad, la fe, la confianza y el autodominio. Es importante aprender a unificarnos en la oración con el Padre mediante el Espíritu, a través de la verdadera confianza y fe. Nosotros, cuando oramos a nuestro Dios, cuando oramos a esa esencia divina que está en nosotros, lo tenemos que hacer con fe y con confianza. Entonces, la oración carece de sentido si solo repetimos las mismas palabras. No siempre estamos en el mismo estado de ánimo. Por eso hay que aprender a dirigir las palabras con las que nosotros utilizamos para poder hacer esa oración. ¿Ven qué tan importante es aprender a orar? Saber de qué manera nosotros vamos a dirigir esa oración. ¿Desde qué momento estamos dirigiendo esa oración? ¿A través de la materia o a través del espíritu? Lo hacemos con confianza, con fe de que la divina presencia de Dios está en nosotros, o lo hacemos a través de una separación en el que la divina presencia está fuera. Es importante saber que esa unificación con el Padre, a medida que vamos orando más, se va a hacer más fuerte esa relación y esa confianza y esa fe se fortalece al dirigir nuestras oraciones seguidas. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos dirigimos al Padre, es una comunicación que nosotros tenemos en nuestro interior. Entre mayor sea esa comunicación, la fe y la confianza se fortalecen. Por eso es importante que hagamos oración en todo momento. En un momento en donde tú consideres también prudente que tú puedes dirigirte con esa esencia divina. Por eso el Divino Maestro nos ha recalcado muchas veces que podemos hacerle desde nuestro cuarto. ¿Qué quiere decir? Como lo hemos mencionado, desde esa privacidad en la que tú te diriges a esa esencia divina. De esa manera liberas a tu espíritu y entonces las palabras que tú diriges se empiezan a dirigir a través del espíritu. Es más,
Hay ocasiones en que no sabe uno cómo aprender a dirigir esas palabras, pero si dejamos que el Espíritu y la esencia divina tome el control, entonces empiezan a brotar esas palabras y entonces empezamos a aprender a sentir esa esencia divina. Y entonces se manifiesta Dios en nosotros y aprendemos a recrear a Dios en nuestro interior. Es muy importante que aprendamos a dirigir esas oraciones desde el espíritu, no desde la materia. Porque entonces la manifestación de Dios se va a hacer aún más y entonces vamos a tener mayor fe y confianza. ¿Cuáles son los pilares de la oración? Bueno, nosotros dirigimos tres pilares. El primero es la palabra, la mente y el espíritu o la imaginación. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros decretamos el propósito con nuestra imaginación, se moldea la realidad interiormente. Anticipamos la emoción del logro al asumir que nuestro propósito ya está hecho. Simplemente sentimos profundamente la alegría, la paz y el bienestar. Y entonces el sentir es el poder de la creación. Por eso es importante que cuando nos dirijamos a Dios lo hagamos desde el corazón. Agradecer lo que ya es y lo que ha formado o ha formado parte de nuestro interior. Cuando tú agradeces que ya está hecho, entonces se emite ese sentimiento, esa emoción, que es lo que le da fuerza a la oración. Permanecer en ese estado de conciencia, asumiendo que ya están las cosas y viviendo de esa manera, es como se hace en la realidad de las cosas y aprendemos a crearlo desde nuestro interior. Nuestra buena voluntad abre los caminos y actuamos sobre las oportunidades que se van presentando. Entonces, para entrar en una oración, evocamos la presencia de Dios en nosotros. ¿De qué manera la vamos a evocar? Nosotros enumeramos simplemente cuatro. Seguramente tú tienes aún más. Son algunos de los que podemos dirigir. Por ejemplo, yo soy la divina presencia de Dios en mí. La divina presencia de Dios está dentro de mí. Mi espíritu se unifica con la presencia divina. Yo soy uno con el Padre y el Padre es uno conmigo. Se dan cuenta cómo esas palabras van dirigidas hacia la unificación del espíritu. Entonces, cuando nosotros dirigimos nuestras palabras hacia el Divino Espíritu, ilumina nuestra mente e ilumina nuestras ideas. Es como si le dijéramos al Espíritu o al mismo cerebro, vamos a dirigir la atención hacia esa esencia divina. Y cuando todo nuestro cuerpo se unifica en mente, en palabra, en espíritu y en imaginación, entonces existe la emoción y dejamos que el espíritu tome conciencia de nuestras palabras. Es importante aprender a dirigir esas palabras. Cuando nuestro espíritu toma ese control, llena de amor nuestro corazón y defectos y hace que todas las palabras empiecen a salir de nuestros labios y solo surja lo que es la bendición hacia nosotros mismos o hacia nuestros hermanos. Es importante que nosotros podamos unificarnos en palabra, en mente y en espíritu o en esencia. Cuando nosotros nos unificamos en esos pilares, entonces damos pase al espíritu. No podemos estar pensando en una cosa, haciendo otra y dirigiendo otras palabras, porque no existe esa unificación. Hay que aprender a dirigir nuestra oración en esos tres pilares importantes. A nosotros pareció un buen relato que podamos mencionar acerca de la rana. Se los voy a leer. Dice, una noche, mientras se hallaba en oración, el hermano Bruno se vio interrumpido por el croar de una rana.
Pero al ver que todos sus esfuerzos por ignorar aquel sonido resultaban inútiles, se asomó a la ventana y gritó: ¡Silencio! Estoy rezando. Y como el hermano Bruno era un santo, su orden fue obedecida de inmediato. Todo ser viviente acalló su voz para crear en silencio un silencio que pudiera favorecer su oración. Pero otro sonido vino entonces a perturbar a Bruno. Una voz interior que decía: quizás a Dios le agrade tanto el croar de esa rana como el recitado de tus salmos. ¿Qué puede haber en el croar de una rana que resulte agradable a los oídos de Dios? Fue la displicente respuesta de Bruno, pero la voz siguió hablando. ¿Por qué crees tú que inventó Dios el sonido? Bruno decidió averiguar el por qué. Se asomó de nuevo a la ventana y ordenó: ¡canta! Y al ritmo croar de la rana volvió a llenar el aire, con el acompañamiento de todas las ranas del lugar. Y cuando Bruno prestó atención al sonido, éste dejó de crisparle, porque descubrió que si dejaba de resistirse a él, el croar de la rana servía, de hecho, para enriquecer el silencio de la noche. Y una vez descubierto esto, el corazón de Bruno se sintió en armonía con el universo y por primera vez en su vida comprendió lo que significa orar. ¿Se dan cuenta cómo cada quien, desde su propia esencia, se dirige a Dios de una manera diferente? Nosotros como seres humanos nos dirigimos a través de las palabras, de las emociones, pero también existen seres vivos que se dirigen a esa esencia divina a través de diferentes formas. Uno de ellos es la rana, que lo hace a través del sonido, pero las plantas también lo hacen de otra manera. Entonces todos estamos en unificación, y cuando todos nos unificamos con esa esencia divina, con ese espíritu, entonces nos damos cuenta que cada quien hace su oración de diferente forma, y ese sonido que nosotros creemos a veces ruidoso, nos unificamos a esa esencia divina. Por eso me pareció muy interesante este relato para comentarles. Muchísimas gracias. Un breve resumen absolutamente a todos. Hay que aprender a dirigir nuestras palabras desde el espíritu. Dejar que la esencia divina tome en cada uno de nosotros y el espíritu se unifique con esa esencia divina. Acuérdense que a través de tres pilares: en mente, en palabra y en sentimiento o en la imaginación. De esa manera, nosotros dirigimos nuestra oración hacia el Espíritu, hacia la esencia divina de Dios que está en nuestro interior. Y de esa forma, Dios se recrea en cada uno de nosotros. Hay que aprender a utilizar nuestras palabras dependiendo de la intencionalidad con que nosotros lo demos. Ese es un pequeño breve resumen. Agradecemos a todos y cada uno de los que están presentes por prestar atención. Seguramente ustedes tienen mucho más comentarios que nos puedan dirigir a través de este tema. Por el momento vamos a permitir a todos y a cada uno de ustedes, vamos a hacer un pequeño ejercicio que es de oración y meditación. Vamos, por favor, a todos a sentirnos cómodos, a relajarnos un poquito. A todo lo que aprendimos ahorita en esta clase, vamos a practicarlo. Vamos primero a sentarnos, a estar cómodos, a dirigirnos, a estar tranquilos. Vamos a inhalar profundamente. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos nuevamente y exhalamos.
Por última vez, volvemos a inhalar y exhalamos. Vamos a dirigirnos a la esencia divina a través de nuestras palabras, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y dirigimos, esencia, divina presencia que estás dentro de nosotros. Nos dirigimos a ti de una manera tranquila, con amor y respeto, haciendo que esa esencia divina se recrea más y más en cada uno de nosotros. Bendita esencia divina que siempre diriges nuestros pasos hacia aquellos caminos en los que transitamos día a día. Dejamos en este instante nuestro corazón, nuestras preocupaciones, para que esa esencia divina tome el control en estos momentos. Unificamos estamos en este instante para dirigir a esa bendita esencia, dando gracias por todas las cosas tan maravillosas que nos han entregado en este día. Gracias por la vida que tenemos en cada uno de nosotros y que vamos saliendo adelante a pesar de las vicisitudes. Unificándonos en esa esencia divina y dirigiendo nuestras palabras que salgan de nuestro corazón, cada uno de nosotros hablará en esa esencia divina lo que sus propias palabras quieran dirigir. Deja que el corazón hable y calla tu mente en un instante, para que entonces brote el espíritu y dirígete a esa esencia divina con tus propias palabras en este instante. Una vez que hayas terminado, es importante aprender a agradecer por todas las cosas tan maravillosas que nos ha entregado esta vida, principalmente a esa esencia divina en la cual Dios se recrea en cada uno de nuestros corazones. Dale gracias por este instante. Gracias por escucharnos y gracias por permitir un momento de esa unificación del Espíritu. Con tus propias palabras, agradece todo lo que tu corazón tenga en este instante. No olvides en bendecir tu camino, no olvides en bendecir tu trabajo, tu hogar y aquellos familiares que están junto contigo.
Bendícelos desde el amor y desde esa esencia divina. También bendice tu propio trabajo, la labranza de tus manos y el hogar en donde vives. Manifiesta en este instante agradeciendo lo que quieres en tu vida, dando gracias porque ya lo tienes y sintiendo cómo lo tienes en tus manos en este instante. Dale gracias a esa esencia divina porque te ha entregado un regalo más en este día. Agradece por lo que acabas de crear en este instante. Agradece porque ya lo tienes y está en tus manos. Poco a poco ve terminando esta oración conforme a tus propias palabras. Ve nuevamente inhalando y exhalando y poco a poco ve moviendo tu cuerpo y abriendo lentamente tus ojos para estar en el presente. Cuando estés listo, abre bien tus ojos y empieza a mover tu cuerpo para empezar a sentir todo tu cuerpo. Y cuando estés listo, puedes conectarte con nosotros. Muchísimas gracias. Bien, estamos de regreso. Estamos de regreso, hermanitos. Y en este momento voy a compartir el enlace para que puedan ingresar, acompañarnos en esta transmisión. Acabo de pegar el enlace, pulsen la dirección por favor para poder ingresar. Adelante Armando, ya puedes generar tu imagen, tu video. Bien, ya Muchas estamos de gracias. regreso. Bien. En tanto, vamos a saludar a nuestros hermanitos que están siguiendo esta transmisión. Nuestra hermana, nuestro hermano Simón Santiago, bienvenido. Por aquí ya ingresó nuestro hermano José Juan Baena, bienvenido hermano. Nuestra hermana Patti Sánchez, el hermano Miguel Ángel, ya lo habíamos saludado. Nuestra hermana Lidia Rivera, tu mami Armando desde Cabos. Olvidé mencionar que nuestro hermano Armando está desde Los Cabos, Baja California Sur. Y por aquí ya su mami, Lidia Rivera, hermana, bienvenida, se está uniendo también. También nuestra hermana Gaby de Orfemex desde Guadalajara, Ricardo Atiencia, bienvenido. Alejandro Arteaga. Y por aquí tenemos varios mensajitos de que no se escuchaba bien.
aquí otra vez, déjenme habilitar otro enlace porque por aquí nos mencionan que no deja entrar. Bueno, ignoro a qué se debe si es el mismo enlace, pero vamos a generar otro momento. Por aquí en tanto damos bienvenida a nuestra hermana Adriana. El enlace que se pegó no deja entrar, ¿eh? Voy a pegar Yo entré otro. ahorita por el enlace que mandaste vía WhatsApp, pero el que está pegado en la sesión no deja entrar. Sí, voy a pegar otro. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Pues Armando, quédate al tanto un momentito para comentarios porque voy a pegar otro enlace. Sí, claro, muy buenas noches. Espero que hayan escuchado la clase. Se oye un poquito de eco, perdón. Está bien. Ah, ok. Bueno, pues queremos saber a todos los que están aquí presentes qué les pareció la clase, qué sintieron en la meditación, cómo se sintieron. Adelante, hermana Adriana. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Pues con respecto a lo del tema, la verdad es que el tema es demasiado extenso. Hablar de oración puede llevar a muchos aspectos. Dentro de ellos, dentro de ellos creo que pues es importante recalcar que la oración ayuda pues en esos momentos también de necesidad, sabiéndolo realizar adecuadamente. Se mencionaba que, bueno, se debe de estar en un lugar tranquilo, todo sereno, en un momento de paz, de tranquilidad. Sin embargo, pues también lo digo por experiencia, hay ocasiones en que esos momentos pues me los doy, por ejemplo, en la noche antes de dormir, pero durante el día pues no me doy el espacio de tener ese momento de paz, de tranquilidad, de buscar un lugar cómodo. Sin embargo, lo que trabajé en la noche o lo que pude hacer presente en la noche o las gracias que di en la noche, al otro día, en mi día a día, eh, soy muy dada, por ejemplo, a que pienso en alguien y pues llegan mis pacientes en ese momento. Entonces, ese tipo de estar en sintonía, aunque no estés precisamente orando en un momento de paz y de tranquilidad, en un momento determinado, pero el hecho de que constantemente a tu mente estés atrayendo eso que quieres, que estés dando gracias, que te sientas contento, que estés feliz, que pues literal en pocas palabras hagas de tu vida una oración, que cualquier momento sea propicio para tener ese estado de bienestar, pues se van dando también ahí las cosas. A veces basta incluso con dar gracias, con dar un sano y buen consejo, con poder escuchar al otro para que pues ahí sientas esa divina esencia. Y ya en el momento en el que pues tienes ese espacio para recrearte, pues es ahí donde puedes tener acceso incluso a muchas otras cosas como sabiduría, como el don de la profecía, como etcétera. Pero no es algo que se dé porque en ese momento me puse a orar, sino porque en tu día a día tú ya empezaste a trabajar en ello. Entonces, por otro lado, también a veces, repito, no tengo yo luego el tiempo, no me doy el tiempo para darme mis 5 minutos la mañana o en la tarde, pero en la mente, por ejemplo, cualquier situación me trae el recuerdo de, a ver, algo. Yo soy paz, yo soy tranquilidad, o a ver, ya la regué en esto y retomo, y bueno, no pasa nada, me disculpo en ese momento y retomo otra vez el camino. Entonces, a mí eso me ha servido porque pues me doy cuenta que efectivamente pues así, recreándome unos pequeños momentos
en el sentimiento, en el aquí y ahora, el incluso pues ya sentir que ya es y andar contento en el día o recrearlo así, pues resulta también muy bien. Entonces, la invitación es que en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier circunstancia, en cualquier actividad de nuestra vida cotidiana, del día a día, pues es momento también de buscar ese espacio de sentirse bien. Porque una cosa es hacer oración y una cosa también bien importante es sentirse bien contigo mismo, estar satisfecho, contento con lo que estás haciendo. Porque si no es así, pues no te sirve de nada en algún momento, pues que te trates de elevar si en tu vida, pues de alguna manera no estás llevando a cabo, o vamos a decir, o no estás practicando eso. Entonces, la invitación es, pues cualquier momento es propicio para incluso hacer decretos, para sanar esas heridas que llevamos. Cuando ya uno es consciente y sabes qué es lo que está fallando en ti, pues tienes como que el valor y llega a ti el pensamiento de no tengo que retomar o tengo que hacer esto. Entonces, es un tema muy amplio, muy hermoso y pues como bien lo dijiste, hermano, es una herramienta que te abre las puertas o te las cierra. Porque, eso, esta es otra situación que quería comentar. El hecho de que uno esté consciente de que haces tu oración para recrearte, para despertar en ti, pero sin embargo, cuando recién iniciamos, cuando estamos rezando, pues es un mar de lágrimas. Recreamos lo que no queremos y sin embargo también ahí se dan las cosas, o sea, todo depende del enfoque en que tú le des a la oración o en el que tú estés sincronizado contigo o con la divinidad, porque si lo estás haciendo desde el espíritu, pues vas a pedir, vas a estar haciendo presente carencia y efectivamente, pues la vida es lo que te va a dar. Y ahí no es de que Dios no me esté escuchando. ¿Por qué no me escuchas si yo todos los días te hablo? Porque si yo soy muy ferviente, si yo voy al recinto, si yo voy a misa o si yo voy a tal lado, ¿por qué no me escuchas? Pues de hecho hay que ser conscientes que efectivamente sí nos están escuchando. El problema es que no sabemos cómo pedir las cosas, no sabemos cómo expresar. Entonces es bien importante las palabras que nosotros le demos a esa oración. Eso de estar pidiendo caridad y soy pequeño, soy, yo no puedo, etcétera, pues efectivamente, pues lo vamos a seguir teniendo en nuestra vida. Entonces es importante ahí darle ese sentido. Gracias, Adriana. Gracias, Adriana. Por ¿Alguien aquí, más que desee comentar algo? Hermana Leti, adelante. Hola, ¿me escuchan? perfecto. Pero sí se oye como doble. Hay una interferencia por ahí, no sé si es por la segunda llamada que se generó, videollamada, o está abierto algún otro. Bueno, tenemos la Ya lab. quedó. Gracias. Bueno, pues felicitaciones, Armando. Estaba muy bonito el tema. Lo llevaste genialmente en la meditación. Puedo compartir que al principio sentí como yo estuve diciendo que me unificaba a lo divino, al Padre, que me unificaba al todo. Y sentí como los músculos, nuevamente esas sensaciones son muy constantes últimamente, como si se expandieran, si se hicieran gordos, 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 no sé cómo explicarlo. Y algo que me gustó mucho también, que hablabas de la naturaleza, por ejemplo, de esa metáfora del sapito, he estado leyendo sobre eso también y encontré que los grillos tienen ciertos hertz de su sonido y cuando nosotros escuchamos grillos en una zona rural, justamente yo me acuerdo cuando era pequeña y íbamos a San Luis Potosí en la zona rural, los grillos me traían mucha paz. Y cuando estoy aquí ahora en la Ciudad de México y aquí en donde les puedo compartir el hogar, entran grillos grandes y chiquitos. Al principio yo decía, ay, ¿por qué entran tantos grillos? Pero no es que no me dejaran dormir, sino yo los quería seguir escuchando. Y luego encontré que los grillos tienen ciertos hertz
que llevan hacia la tranquilidad y se conectan con una parte delta en cuando hacemos la meditación. Entonces, la naturaleza realmente está en sintonía con el todo. Cada uno de los sonidos que tienen los pájaros, que tienen las plantas, no es que tengan unos sonidos, ellos son sésiles, no se pueden mover o no pueden como emitir algún sonido, pero también tienen esas frecuencias o esas vibraciones y más que nada en la fotosíntesis, que atrapa justamente esa energía del sol y que la convierte en energía química. Y de ahí todos los nutrientes que nos aportan son los productores primarios. Entonces, y algo que también les puedo compartir es que cuando hago de mis oraciones en el día al día, a mí sí me vienen las lágrimas, pero no en el hecho de como que retrocedo, no, sino del que me maravilla lo que siento, lo que percibo, lo que digamos que el trabajo que voy haciendo que lo veo como fructífero, como esa parte de la manifestación, como esa manifestación que deseo ver. Y a mí me llega como esa emoción, no sé cómo explicarlo, como si se me inflamara o si se inflara mi pecho. Entonces, me vienen como esas lágrimas porque agradezco esa manifestación que se da o que se viene y es como de gozo, como de gusto. Entonces, pues lo que les puedo compartir. Gracias. Muchas gracias, Leti. Sí, es interesante. Hay veces que sentimos esa manifestación de Dios y salen las lágrimas, pero por gozo. Adelante, hermana Lilia. Muchas gracias, muy bonita noche a todos, muy bendecida noche para todos y cada uno. Hermano Armando, muchas felicidades. Me encantó cómo lo preparó, cómo lo hizo en tiempo, cómo lo hace fácil de entender. Muchísimas felicidades. Gracias a nuestro Padre que, que de alguna manera se manifiesta a través de usted para que podamos entender muchos este tema, ¿verdad? Pues mi reflexión ahorita es la importancia de cómo hemos eh, modificado nuestra forma de pensar en la oración, cómo nada que ver la oración que teníamos hace muchos años al concepto de oración que tenemos hoy en día, al verdadero concepto de la oración. Y algo que me gustó mucho es que una forma muy fácil de identificar si estoy orando desde la materia o desde el espíritu es a través de eso que nos explicaba, ¿no? Ya cuando estoy en el llanto, pero en el llanto de desesperación y de por qué a mí o por qué siguen las cosas así, entonces ya lo estoy haciendo desde la materia. Cuando lo estoy haciendo desde el espíritu es agradecer simplemente. Creo que a veces la mejor oración para mí es el silencio y la gratitud. Y ahí puede ser tan corto, pero tan eficaz con ese sentimiento. Y a lo mejor comparto con la hermana Leti, a mí también igual me salen las lágrimas de la emoción, de del asombro de ver la maravilla que hay dentro de nosotros, de cómo fuimos concebidos bajo tantas bendiciones y tenemos tanto poder y tanta maravilla. Y pues bueno, esa sería mi reflexión. También ahorita yo hice mi oración y no tuve más que agradecer porque lo tengo todo y siempre lo he tenido y hay mucho más para poder vivir esta vida de una manera bonita y poder proyectar y dar a todos nuestros hermanos. Muchas gracias, hermano. Una gran exposición. Gracias. Gracias, hermana Lili, muy interesante. Sí, la verdad es que la manifestación de Dios se hace de muchas maneras, ¿no? Y lo sentimos cuando nosotros hablamos desde el Espíritu. Algo que también me llega a la mente es, por ejemplo, también los mismos espíritus se encuentran y se manifiestan ahí cuando haces la oración. Por ejemplo, hay ocasiones, o en lo personal, que yo he sentido es que a veces me tocan el hombro o sientes esa presencia, ¿no? Entonces es importante porque te reconforta y dices, wow, vemos varios que estamos aquí y no estás solo y sigues adelante, ¿no? Entonces la oración, la verdad, es una unificación, pero con todos, o sea, desde los seres espirituales que se encuentran a tu alrededor, desde la misma naturaleza, desde esa esencia divina, ¿no? Que prácticamente todos somos esa esencia divina y ese espíritu. Entonces, sí, es muy, muy interesante. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee comentarnos algo?
Hermana Delia, adelante. Activa su ¿Tiene micro. puesto su micrófono, hermana Delia? Está desactivado su micro. En tanto activa su micrófono nuestra hermana Delia, comento algo, me parece interesante. La práctica consecutiva de la cotidiana de la oración permite que nuestro ser haga ese cambio de sistema operativo, es decir, de esa mente racional mundana, egoica, nosotros le llamamos en la obra la materia, a- al espíritu, a la esencia divina. Eh, es de reconocer que la materia precisamente vibra bajo, tiene esos pensamientos, sentires de frecuencia vibratoria baja. No tengo, no puedo, no sé, pobre de mí, etcétera, y toda la cauda de consecuencias que ello trae. Por otro lado, el espíritu tiene una vibración alta. Es luz, es confianza, es respeto, es amor, unificación, prosperidad, porque es la divinidad obrando a través de nosotros. Se dice sencillo, pero bueno, queda un camino por descubrirlo y ajustar todas nuestras potencias internas. Ya está por aquí la hermana Delia. Adelante, hermana. Buenas noches, hermanos. Ay, discúlpenme, pero es que me saca, le muevo algo y me saca de la reunión. No, ya no le quiero ni mover nada. Pero la verdad, una maravilla fue un abrazo, un abrazo. Nosotros, pues todos somos energía y todos nos expresamos de una o de otra manera. Y cuando nos unificamos en la oración, ocurren milagros, ocurren increíbles. La verdad, la explicación estuvo muy bonita, muy entendible. La verdad, como siento cuando ustedes explican que, que todo se facilita. Yo les agradezco. El tema es muy hermoso, la oración. Yo he tenido muchas sanaciones por medio de la oración, de la bendición, de las alabanzas. Para mí estar unificados con Dios Todopoderoso, con todo lo que cuando hacemos la oración, yo a veces la hago en la azotea y escucho los pájaros cuando están al alba, o el silencio cuando todavía no amanece. Entonces, la verdad se siente una paz y pues yo les agradezco estas enseñanzas, el aprender a orar desde el espíritu. Esto es una maravilla, algo increíble para mí, pero tan hermoso. Muchas gracias a todos y muchas gracias, hermano Armando. Bendiciones a todos porque la verdad estuvo excelente. Gracias. Gracias a usted, hermana Delia, por compartirnos su experiencia. ¿Alguien más que desee hacer un comentario? Adelante. Nos visitan aquí por primera vez nuestros hermanos Emanuel Jiménez y nuestra hermana Erika Pamela. Un saludito, hermanas, hermanitos, o un comentario, lo que gusten. El escenario está a su disposición. Bueno, de nuestra parte les damos la bienvenida, un gusto que nos acompañen. Por acá, hermano José Juan, adelante. Buenas noches. Lo que les voy a compartir es, yo creo, una de las oraciones más fuertes que he hecho. Apenas falleció, hace 3 semanas falleció una vecina, que es una jovencita. Nos invitaron mi esposa fue al velorio porque conocía a la mamá de la persona que falleció. Y pues ya, en ese momento llegó el papá, se le abrazó a su hija, al cadáver de su hija y un llanto muy, pues muy fuerte, ¿no? Y todos nos quedamos así como que,
pues híjoles, el dolor que presenta el papá. Y en ese momento, pues empecé a hacer lo que pensé primero fue hacer la oración. Y ahora sí que unificarme en mente, en palabra y corazón y espíritu para pedirle a la esencia divina que le dé fortaleza al papá que en ese momento estaba sufriendo. Y pues es una de las formas que uno debe hacerse una oración con una fe, con una fortaleza, con una creencia en que esa parte divina nos va a ayudar en momentos difíciles, tanto en los momentos que pasamos, que tenemos en la vida. Pues gracias, hermano José Juan. Y qué buena experiencia el haber sentido en su interno esa motivación y haber hecho algo que finalmente confortó a la familia. Gracias. Hay dos consideraciones que quisiera mencionar. Efectivamente, en la vida ordinaria que llevamos es complicado a veces darnos ese espacio de silencio, de tranquilidad, pues que luego requerimos, ¿verdad? Para hacer una oración decimos nosotros, de iluminación, algo similar a lo que debiera ser una meditación. Entonces, en la vida como viene, como vivimos el día a día, hay que orar a propósito de las situaciones que la vida nos presente en ese día a día. Por ejemplo, la bendición, el agradecimiento son recursos para estar orando siempre, a cada momento. Abre uno la llave del agua y sale el agua, pues bendecir el agua, agradecer. Respira uno de manera consciente, pues es agradecer por esa posibilidad. Mira uno al cielo y también es explayar bendiciones o alegría, gusto. Tiene que ver esto con la unificación. Cuando la conciencia se está abriendo hacia una conciencia de unidad, que estamos dejando atrás la conciencia de separación, de sobrevivencia de la materia, entonces nos sentimos unificados con todo, con la tierra, con los elementos, con las criaturas, plantas, animales, con los otros seres humanos. Vamos a decir, se acaba el ruido de sentirnos diferentes, de reclamar por qué a mí me suceden las cosas. Y bueno, en resumidas cuentas, hay que aprovechar las circunstancias que la vida nos presente para orar. Luego, una vez que ya estamos en esta sintonía, nuestros pensamientos, sentires y palabras son nuestra oración. Así que también es aprovechar cualquier situación para, sabiendo esto, pues que nuestros pensamientos sean esa oración, nuestros sentires, nuestras palabras de agradecimiento, de bendición. Y entonces tenemos que la oración no es un recurso de emergencia, sino nuestra forma natural de ser, viviendo desde el espíritu. Y esto es lo que es digno de resaltar. Por aquí nuestra hermana Erika Pamela nos comparte algo. Adelante, hermana. Gracias, buenas noches. Es que quería también opinar, pero había mucho sonido aquí de fondo en mi casa, no podía activar el micrófono. Buenas noches, yo también, yo soy labriego de acá del norte de Tamaulipas y pues también entré un poquito tarde al video, por eso no alcancé a verlo completo, pero estoy de acuerdo como lo explicó nuestro hermano Armando sobre unificar también nuestras emociones, nuestro pensamiento al momento también de elevar una oración. Y yo, bueno, quería compartir mi pensamiento que me acuerdo cuando era más chica, que yo decía en mi interior, que ojalá hubiera una línea directa con Dios cuando teníamos dudas, poder hablar con Él. Y con el tiempo comprendí que es a través de la oración. Y a través de la oración, bueno, se esclarecen nuestros pensamientos, nuestras emociones, se afina nuestra intuición. Y bueno, también siendo labriego he podido aprender mucho a través de los seres espirituales en el consejo. También poder escuchar la naturaleza, el no sentirnos solos, que a veces en ocasiones uno puede decir está solo, pero entendí también que hay diferencia entre estar solitario y sentirse solo. Podemos estar en solitario,
pero rodeados de la naturaleza. A veces podemos compartir con nuestros seres queridos el conocimiento que tenemos de la espiritualidad, y en ocasiones, aunque no tengamos con quién compartirlo, como quiera, nunca estamos solos, porque estamos con nuestro Padre o con los seres espirituales de luz. Y bueno, a través de la oración es que podemos tener mucha de esa reflexión para poder llenar nuestro interno. Muchas gracias, hermana Erika. Bienvenida. Gracias. Por aquí tenemos mensajes a la distancia. Nuestra hermana Nesti Mayorga a través del chat nos comenta: muy interesante, bonita y emotiva clase, hermano Armando. En la meditación hubo lágrimas, pero de plenitud, de dicha y gozo. Gracias, 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 Padre. Gracias por compartir su experiencia, hermana Nesti. Berta García comenta: gracias por sacarme de dudas sobre la oración. Muy bonito tema, bien desglosado, y cuando dijo el ejercicio me palpó un aire. Pues gracias por su testimonio, hermanita. Muchas gracias. Nuestra hermana Silvia López Ruiz, que nos sigue desde Puebla: me sucede también lo de las lágrimas en mi oración que hago en la noche, también cuando tomo banquillo de las divinidades. No son lágrimas de tristeza, son de alegría y emoción por mi amor y fe. Gracias por este testimonio, hermanita. Un abrazo hasta Puebla. Y bueno, ya son las 9:13. Armando, un comentario final. ¿Con qué cerrarías este tema el día de hoy? Pues muchas gracias a todos por sus comentarios. Gracias por tomarse también el tiempo para poder escuchar, aprender nuevamente y reafirmar nuestros conocimientos. Yo siempre he tenido la idea de que ya lo sabemos, solamente hay que explorarlo dentro de nosotros para que podamos acceder a esa sabiduría, como decíamos, a través de la oración, ¿no? Creo que ya vimos que es un instrumento que lo podemos ocupar en cualquier momento, pero que tampoco olvidemos que también es importante darle el tiempo y el espacio en nuestro interior, en nuestra cama, en nuestro cuarto, como querramos cada quien o como sintamos esa intimidad con nosotros mismos, porque al fin y al cabo eso nos fortalece demasiado nuestra fe, nuestra confianza, y es uno de los instrumentos pues que tenemos que aprovecharlos para que podamos seguir adelante, ¿no? Para la intención que uno quiera, ¿no? Gracias a todos y a cada uno de los que se conectaron. Un fuerte abrazo y vamos a seguir en las siguientes clases. Gracias y que tengan una linda noche. Gracias, hermano Armando. Como bien lo menciona Armando, este mes está dedicado a la oración. La próxima semana tenemos como tema la bendición. Y bueno, están cordialmente invitados. Para nuestros hermanitos que deseen permanecer, voy a proceder a cerrar la transmisión, pero continuamos en la videoconferencia. A nuestros hermanos que nos siguieron desde lejana comarca, un fuerte abrazo, hermanitos. La paz sea con nosotros. Buenas noches. Linda noche a todos.